Señor le bendiga. Quiero invitarte a ti, ahí donde estás, a que prepares tu corazón, a que prepares tu libreta, a que prepares tu Biblia y puedas entrar en esa comunión con el Señor, lo que hoy Dios tiene para ti. Quiero darte una buena noticia. Hay una persona que te ama tanto y todos los días espera tu corazón. Todos los días espera también mi corazón. Esa persona se llama Jesucristo. Te ama, no te va a señalar, sino que lo que va a hacer es colocar de su palabra, de su sabiduría, de su gran amor sobre tu corazón y poder abrazarte. Quiero a ti decirte que no sé los planes que tienes ahorita esta semana que va a empezar, pero lo único que yo sé es que esa persona, Jesucristo, puede darte a ti la victoria que necesitas y la victoria que tú estás esperando, la respuesta que estás esperando. Entonces, quédate ahí donde estás y recibe palabra de Dios. Bienvenido. Dios les bendiga a mis hermanos, amigos que nos acompañan nuevamente. Y quiero en este momento dar continuidad acerca del mensaje que dimos la vez pasada. El mensaje llamado Buscando la Sabiduría. Y para comenzar, quiero que me acompañen a tener un tiempo de oración, para que el Espíritu Santo sea quien abra nuestro entendimiento, para que esa manifestación de su poder, de su gloria, esté sobre nuestras vidas y comience a cambiar nuestra vida. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero no necesitamos que solamente esté en letras, sino que esté en espíritu en nuestras vidas, que esa palabra cobre vida en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y sea esa palabra que nos levanta, que nos edifica. Entonces, allí donde usted está, quiero invitarle a que por favor cierre sus ojos conmigo y oremos al Señor. Señor precioso y Señor del universo, te damos muchas gracias, Jesús, porque nos permite nuevamente transmitir una palabra de vida a todas las personas que nos escuchan, Señor del cielo. Oramos, mi Cristo, para que este mensaje, Señor amado, haga eco en nuestra vida, Señor, que produzca un cambio. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú redarguyendo, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, no solamente el espíritu, sino también las emociones, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, los pensamientos, las palabras, las acciones de todos y cada una de las personas que ven este mensaje, oh Dios. En el nombre de Jesús, de ti proviene todo lo bueno, Señor, de ti proviene todo lo perfecto, Señor, todo lo limpio, lo puro, Señor, y está dispuesto para nosotros y queremos recibirlo en este momento, Dios. Por el poder de tu palabra, te damos gracias. Yo me hago a un lado para que sea tu Espíritu quien hable a través de mi boca, a través de mis labios, Señor. Que no sea nada de mí, sino todo de tu palabra, de tu Espíritu, Señor, para cada persona. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice el escritor. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Note lo que dice el escritor. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y este es el texto base que vamos a estar utilizando, mis hermanos, amigos. Vamos a estar trabajando con base a este texto bíblico que el autor a los Efesios lo titula como
los beneficios de la sabiduría. Y la palabra del Señor nos anima a buscar la sabiduría como quien busca las riquezas, como quien busca algo material, algo preciado. La palabra del Señor nos insta a buscar la sabiduría. Sobre todas las cosas, dice la palabra, adquiere sabiduría. Adquiere esa sabiduría. Dice, no la dejes, no la abandones. Dice la palabra del Señor, sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría e inteligencia, porque esa es la voluntad de Dios. Y permítame hablarle acerca de las características de una persona sabia, porque la palabra del Señor nos muestra, nos deja ver cómo identificar a una persona sabia. Y lo primero que vemos, lo vemos allí en Proverbios capítulo 1, y esta es la base para la sabiduría, el temor de Dios. Ya lo hablamos en el mensaje titulado Buscando la Sabiduría, la parte 1, y también el temor de Dios. Y Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Una persona es sabia a la luz de la palabra de Dios si tiene temor de Jehová. ¿Por qué? Dice la palabra, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, es decir, desprecian el temor de Dios, desprecian a Dios mismo. Aunque profesen ser sabios, si no tienen temor de Dios en sus corazones, no son otra cosa sino gente necia, gente insensata. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla en Proverbios, pero también en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 menciona de que la gente que se hace llamar sabios le dieron la espalda a Dios. Y como vimos en el mensaje anterior, eso no es una sabiduría sino animal y diabólica, dice la palabra, ¿verdad? Pero una persona sabia tiene temor de Dios en su corazón. En segundo lugar, una persona sabia honra al Espíritu Santo. Honra al Espíritu Santo, porque de Él es que viene la sabiduría. Él es quien la imparte. Él es quien manifiesta espíritu de sabiduría a todos y todas las personas quienes la piden, el Espíritu Santo. Quien tiene sabiduría, con base en la palabra, podemos ver de que es protegido del mal. Proverbios capítulo 2, versículo 10, dice la poderosa palabra de Dios, cuando la sabiduría entrare a tu corazón. Note que dice que entra al corazón, no entra a la mente, no entra al entendimiento, entra al corazón, produce fruto. Dice, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del camino del mal, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces, una persona que es sabia es protegida del mal, no cae en el mal, porque la misma sabiduría le enseña prudencia. También otra característica de las personas que son sabias es que no tienen ninguna clase de temor. Estamos en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Porque hay sabiduría en el corazón, en su alma. Por eso puede dormir tranquilo, puede dormir en paz. Dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Cuántos se creen muy inteligentes, se creen muy sabios, pero ni siquiera pueden dormir? Porque no tienen temor de Dios, porque no tienen la paz de Dios.
porque no tienen sabiduría. La sabiduría quita todo temor, porque la sabiduría que viene de lo alto viene de Dios, y Dios echa fuera todo temor. Aleluya. Ahora, una persona sabia es una persona de oración. Una persona sabia es una persona de oración. Y dice la palabra allá en el capítulo 4, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Y cómo la adquirimos? En oración. Santiago dice, alguno está escaso y sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará sin reproche alguno. Pídale a Dios sabiduría, adquiera esa sabiduría. ¿Es usted un hombre de oración? ¿Es usted una mujer de oración? Esa respuesta le va a indicar si usted es un hombre o una mujer sabia. Una persona sabia mira lo correcto. Note lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 25. Dice, tus ojos miren lo correcto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Entonces una persona sabia solo mira lo correcto, no presta sus ojos al pecado, a lo malo. No presta sus ojos, no abre la ventana de sus ojos a las cosas impías. No mira lo que no tiene que ver, pero tampoco mira hacia atrás, sino va hacia adelante, porque la sabiduría le da visión para seguir avanzando. No se queda parado, no se queda truncado, no se queda estancado. Una persona sabia avanza, una persona sabia camina hacia adelante porque tiene visión, porque aunque vengan momentos malos, sabe que los puede sobrepasar, porque tiene visión, porque no tiene ningún temor. Entonces podemos ver también que la sabiduría, una persona sabia habla la verdad, porque en la sabiduría no hay engaño. Y nos dice en Proverbios capítulo 8 versículo 7, dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Mi boca hablará verdad, dice la sabiduría, ¿verdad? Y lo que nos enseña la palabra es que una persona sabia habla siempre la verdad. Recuerde que la mentira es del diablo, porque Satanás es el padre de la mentira. Si usted habla mentira y dice ser sabio, esa sabiduría viene de abajo, diabólica. Si usted tiene temor de Dios, no tiene que estar hablando mentiras. Tenemos que estar hablando la verdad. Dice el versículo 12, allá en Proverbios capítulo 8, yo, la sabiduría, habito con la cordura, dice la palabra, y hallo la ciencia de los consejos. Es decir, es una persona prudente. Está recopilando cómo conocer una persona sabia. Tiene temor de Dios, honra al Espíritu Santo, no tiene temor a nada, no tiene miedo a nada, está protegido del mal. Es una persona de oración, es una persona que mira lo correcto, que habla lo correcto, que presta sus oídos no para el chisme ni la calumnia, sino para escuchar la voz del Señor. Es una persona que da honra, pero también recibe honra. Proverbios 8:18 dice la palabra, las riquezas y la honra están conmigo, dice la sabiduría. Una persona que da honra, que honra a quienes le honran, es una persona sabia. Y una persona que recibe honra está recibiendo lo que da la sabiduría. Una persona sabia tiene riquezas espirituales. Crece en la palabra de Dios, crece en la oración, crece en el fruto del Espíritu Santo. Los dones, los ministerios se desarrollan porque eso viene de la sabiduría. Y aquí sé que estoy metiendo el dedo en la llaga más de uno, porque hay mucha gente truncada espiritualmente, porque hace falta
temor de Dios. Hace falta sabiduría. Hace falta presencia de Dios en el corazón. Y una persona que tiene sabiduría tiene riquezas espirituales. Tiene abundancia, tiene gracia, tiene paz, tiene amor, tiene gozo, tiene provisión de Dios. Esa bendición que no añade consigo tristeza, las bendiciones le siguen. Eso es una característica de una persona sabia. Es generosa. Es generosa. Puede compartir porque de gracia recibe, de gracia da. Una persona sabia es una persona generosa, no es materialista. Pues bien dice la palabra, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Y dice el versículo 19, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Entonces una persona sabia nunca es materialista, porque sabe que lo que tiene es de parte de Dios, es bendición de Dios. Pero la bendición de Dios no es solamente para mí, es para bendecir también a los demás. Si usted es una persona generosa que le gusta dar, hay sabiduría en usted. Si usted es de los que reparte con liberalidad, con esmero, sin esperar nada a cambio, hay sabiduría en usted. Una persona sabia es bienaventurada, es feliz, es dichosa, es alegre. Proverbios 8:34 nos dice la palabra del Señor. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, dice la sabiduría, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Entonces, mis amados hermanos, una persona sabia es dichosa, tiene gozo, tiene alegría, es bienaventurada, le va bien y tiene vida, porque Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces tiene vida. Una persona sabia es ganadora de almas. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio. Pero el que gana almas para Cristo, es decir, quien predica la palabra de Dios, es sabio. Quien da un testimonio, es sabio. Quien ora por los demás, es sabio. Porque está manifestando el amor de Dios, está manifestando la gracia de Dios, está siendo generoso, está siendo una persona de oración, está siendo una persona amplia para que los demás vengan y reciban salvación y vida eterna. Por eso el que gana almas es sabio. Quien predica a Jesucristo es sabio. También una persona sabia es aquella persona que sabe escuchar. Proverbios 17:28 dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Entonces una persona que sabe escuchar, una persona que habla poco y escucha más, es una persona sabia. ¿Hay sabiduría en usted? ¿Cumplirá usted con estos requisitos? Que el Espíritu Santo nos ayude a ser sabios. Y en el mensaje anterior veíamos algunos beneficios de la sabiduría. Veíamos en Proverbios capítulo 4 que la sabiduría ayuda a educar a los hijos. Veíamos de que la sabiduría protege, genera honra y engrandecimiento. La sabiduría aumenta la gracia, aumenta los años de vida. La sabiduría es medicina para todo el cuerpo. Quien busca la sabiduría, busca el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es quien otorga la sabiduría. Amén. Entonces, cuando usted y yo buscamos al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?
de Él podemos recibir tanto la sabiduría como un don, como la sabiduría como manifestación. Y digo como don, porque dice la palabra de que hay un don llamado palabra de sabiduría. Y eso lo regala, es un regalo gratuito del Espíritu Santo para todo aquel que lo pide. Pero también hablo como manifestación porque dice la palabra que el Espíritu Santo se manifiesta de 7 formas distintas y una de ellas es con espíritu de sabiduría. Entonces cuando hablamos del Espíritu Santo, podemos saber que de Él viene toda sabiduría. La plenitud de la sabiduría viene de Él. Y aunque son 2 temas totalmente distintos, el don de sabiduría a la manifestación del Espíritu de sabiduría son diferentes, pero provienen de la misma persona, del Espíritu Santo, y está dispuesto a todas aquellas personas que lo anhelen, que lo quieran. Y es por eso que el versículo base en este momento lo encontramos allá nuevamente en Proverbios capítulo 4 versículo 5, que dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, dice la palabra. Amén. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, sobre toda cosa adquiere sabiduría. Es decir, busquen al Espíritu Santo, busquemos al Espíritu de Dios. Sobre toda cosa busquemos al Espíritu Santo, que Él nos dé de su don, que Él se manifieste a nosotros. Toda la gloria sea para mi Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, hablando del don de la sabiduría, yo quiero que usted me acompañe allí a la primera carta de Pablo a los Corintios. Y allá en el capítulo 12 podemos ver lo siguiente. Note lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice la palabra. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y sigue diciendo: a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y en adelante comienza a dar todos los dones. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces lo que podemos ver es que el don de sabiduría es el regalo del Espíritu Santo para toda aquella persona que lo quiera, que lo anhele, que lo busque. Es dado a los hijos de Dios, no a la creación de Dios, sino a los hijos de Dios. La sabiduría, podemos ver ahí en la palabra que es el primero de los dones. Todo el mundo quiere hablar en lenguas, todo el mundo quiere profetizar, todo el mundo quiere sanar, pero pocos quieren sabiduría. Y lo curioso es que es el primero de los dones, porque si no tenemos sabiduría no vamos a saber administrar los demás dones. Y si la palabra del Señor nos insta, nos lleva, nos motiva a buscar sabiduría, es porque hay poca gente sabia en este mundo. Si Santiago dice: si alguno está escaso de sabiduría, pídala, es porque hay poca gente sabia. Necesitamos gente, la iglesia necesita gente con don de sabiduría. Está disponible para usted. Pídale al Espíritu Santo, pídale al Dios poderoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale:
Señor, por favor, regálame el don de sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque Jesucristo dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre será hecho. Y es por eso que la palabra de Dios nos insta, dice, adquiere sabiduría, sobre todo adquiere inteligencia. Entonces el don de sabiduría es un don hablado. Y es por eso que menciona la palabra, lo menciona como la palabra de sabiduría. El don de sabiduría es la capacidad para entender la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que lee la palabra de Dios y no le entienden nada, no le entienden ni papa. ¿Por qué? Porque hace falta sabiduría. Amén. Entonces hay que pedirle sabiduría al Señor, que nos abra el entendimiento para poder entender la palabra. Pero la sabiduría también es la capacidad para aplicar, para vivir la palabra de Dios en todo momento, en toda situación adversa. Porque qué bonito ser oidores y leer la palabra, pero qué difícil es vivirla, qué difícil es entenderla, qué difícil en este momento donde mucha gente anda enferma es confiar en Dios, ¿verdad? Para que Él sane. Pero qué fácil es ir al médico a que receten un medicamento. Pero qué difícil es someternos a un tratamiento. Qué difícil es someternos a las autoridades cuando dicen de que tenemos que usar el cubrebocas y tenemos que lavarnos las manos. Es difícil, pero esto es de sabios. Amén. Entonces, la sabiduría es la capacidad para entender la palabra de Dios. Amén. Para aplicar la palabra de Dios. Una persona que entiende la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, es una persona sabia y por lo tanto sabe por la palabra de Dios que el que hace lo malo será reo de condenación. Que vale la pena portarnos bien, que vale la pena santificarnos, que vale la pena dejar la inmundicia, dejar la gritería, dejar la ira, el enojo, dejar la mentira, dejar el engaño. Es sabio no solamente entenderlo, sino es sabio vivir y dejar, abandonar, renunciar a todo esto, porque sabremos que tendremos vida eterna. Que una persona sabia tiene la vida, por eso rechaza el pecado, rechaza la tentación y se santifica con base a la palabra de Dios. Eso es sabiduría, ese es el don de sabiduría, esa capacidad. Ser oidor y hacedor de la palabra de Dios demuestra sabiduría. Entonces necesitamos una sabiduría para la vida práctica. Y en momentos de dificultad necesitamos sabiduría. En cierta ocasión, un ejemplo, dice la palabra que llegaron unos hombres de parte de los herodianos, pero también estaban los fariseos, los escribas, a tentar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que le dijeron: Maestro, ¿es lícito pagar los impuestos? Pero Jesucristo, Él sabía lo que había en la mente de estos hombres, hermanos. Él sabía la malicia que ellos le estaban tentando. Porque si Él decía, no se debe pagar el impuesto, estaban los herodianos. Y los herodianos entonces iba a decir de que estaba motivando al pueblo a levantarse en contra de Herodes o en contra de César, el emperador. Pero si contestaba de que sí se debía pagar, entonces estaban consigo los fariseos y los escribas diciendo: entonces tenemos que honrar al hombre, ¿verdad? Y dejar a un lado a Dios. Entonces era una pregunta de doble filo. Pero Jesucristo, que todo lo sabe, soltó esa palabra de sabiduría y dijo: tráiganme una moneda. Y manda a traer la moneda y le dicen: ¿de quién es la figura que está aquí? Todo el mundo dijo: del César.
Y dijo, denle al César lo que es de César, pero denle también a Dios lo que es de Dios. Y los dejó callados. Eso es sabiduría. Sabiduría práctica, amén. Esa sabiduría nos trae un equilibrio. Y en momentos adversos, la palabra de sabiduría viene a nuestras vidas. Entonces esta palabra no depende de la habilidad humana, no depende de la fluidez, no depende de qué tanto conocimiento, no depende de qué tanto haya estudiado, si realizó una licenciatura, una maestría, un doctorado. No tiene nada que ver con la sabiduría que viene de lo alto, porque la sabiduría que viene de lo alto se establece sobre todo, sobre grandes y pequeños que aman a Dios, que le buscan a Dios sin tener en cuenta las condiciones académicas o los títulos que tenga, si estudió o no estudió. Porque lastimosamente me he topado con gente que ha estudiado mucho, pero que son necios. Me he topado con gente que ni siquiera ha terminado su primaria, pero son tremendos ganadores de almas. Guardan silencio, son gente de oración, son gente que tiene temor de Dios en su corazón. En otras palabras, son sabios. Porque la sabiduría que viene de lo alto es para vivirla, para tenerla en el corazón, no para tenerla en la mente. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no depende de todo lo que el hombre pueda obtener en las universidades o en los colegios. Depende de que tanto se humilla delante de Dios. La sabiduría es esa revelación que da el Espíritu Santo, que muchas veces viene esa palabra de sabiduría para guiar a la iglesia, pero también para hablar aquellas palabras que los demás no puedan resistir, no pueden contradecir. Eso es sabiduría. Ahora tal vez usted dice, hermano, pastor, ¿cómo hago? Yo quiero tener ese don de sabiduría. Porque la palabra de Dios dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice la palabra. ¿Cómo hago para obtener ese don de sabiduría? Dice la palabra, obtengan los mejores dones. Procurad los mejores dones. ¿Cómo lo procuramos? Santiago nos da la respuesta. Dice, si alguno está escaso de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará sin reproche alguno. Amén. Entonces, obtenemos la sabiduría pidiéndosela a Dios en oración. Si usted es una persona que le cuesta orar, no va a tener sabiduría. Pero si usted es una persona que ora, puede pedirle sabiduría al Señor y añádele fe a esa oración, y Dios le va a dar sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Y por otro lado, tenemos el espíritu de sabiduría. Isaías capítulo 11 versículo 2 dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Reposaría sobre Jesucristo, se manifestaría. Entonces lo que dice la palabra, ese espíritu de sabiduría es la manifestación del Espíritu Santo sobre aquella persona que lo busca, que lo anhela, que lo desea. Proverbios capítulo 1 versículo 23 es una palabra tremenda. Dice el Señor, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero si usted lee el contexto, está hablando de la sabiduría. Y cuando dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, estaba hablando de derramaré mi espíritu de sabiduría sobre aquellos que se vuelven a Dios.
Vuelvo y digo, no está disponible para todo el mundo, sino para aquellos que tienen temor de Dios, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se santifican, aquellos, dice la palabra, que se han vuelto al Señor. Para ellos, dice, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y el siguiente versículo, el 24, da la respuesta tremenda para aquellos que la rechazan. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, dice la palabra. El versículo 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces hay gente que le da la espalda a Dios, hay gente que prefiere profesar una religión, que prefiere profesar la religiosidad, el tradicionalismo, el ritualismo que hay en su mente, pero no quieren profesar a Jesucristo, no quieren que el temor de Dios entrone en su corazón. Y dice la palabra, el Señor los llama a volver a su reprensión. Y si se vuelven, si se arrepienten, hay una promesa. Y la promesa es que el Señor derramará de su espíritu de sabiduría sobre vosotros y hará saber, hará conocer sus palabras. Entonces, si el Señor lo dice es porque Él quiere manifestar espíritu de sabiduría sobre su vida. Ahora, ¿cómo se manifiesta el espíritu de sabiduría? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Acompáñenme al libro de Efesios, por favor, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Podemos ver cómo opera el espíritu de sabiduría. Dice el versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y yo puedo ver aquí que el espíritu de sabiduría lo primero que hace es abrir el entendimiento. Es por eso que muchas personas no entienden la palabra de Dios. Están orando, pero no creen que su oración sube del techo, porque tienen su entendimiento entenebrecido. Van a escuchar 1000 predicaciones y su vida sigue igual. No cambian, porque tienen el entendimiento cerrado. Estas personas necesitan decir, Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Espíritu Santo, abre mi corazón, abre mi entendimiento, mi mente, para poder recibir tu palabra. Si usted lee el libro de Hechos, dice que el Espíritu Santo abrió la mente de algunas personas para que recibiesen la palabra de Dios. Y en otras personas dice que el Espíritu Santo abrió el corazón para que entrara esa palabra de Dios. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que abra el entendimiento para recibir esta palabra de vida, esta palabra de verdad, esta palabra de salvación. Necesitamos que el Espíritu Santo, solamente Él, nadie más, lo puede hacer. Pero también la sabiduría, el espíritu de sabiduría, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces podemos saber que el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, trae ese entendimiento de cuál es nuestra esperanza eterna. Hay mucha gente que vive su vida común y corriente, se preocupa de todo menos de su eternidad.
menos del lugar de donde estarán cuando partan de este mundo. Esto es de sabios, porque el espíritu de sabiduría trae ese entendimiento, nos revela en dónde vamos a estar cuando muramos, nos revela qué vamos a estar haciendo cuando muramos. ¿Cuál es la esperanza de nuestra eternidad? Eso lo revela el espíritu de sabiduría. Porque la Biblia habla de una eternidad en el cielo, pero también una eternidad en el infierno. ¿En dónde irá a estar usted? ¿Cuál es la esperanza? ¿Estará usted viviendo engañado, creyendo que está haciendo lo correcto delante de Dios, pero en realidad estará engañado cuando está consintiendo el pecado? ¿O por el contrario tiene temor de Dios y sabe que su esperanza es estar en el cielo, en el paraíso, como lo dijo aquel ladrón, sabio a última hora, diciéndole: Jesucristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Y cuando escuche esas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso, él entendió que su eternidad ahora estarían en el paraíso, con Jesús, con la vida, con la paz, con el descanso. El otro, aunque estaba muriendo, fue necio, se hizo sabio en su propia opinión, no se preocupó por la eternidad, por lo tanto se condenó. Y también el espíritu de sabiduría nos hace comprender nuestras riquezas. Note que el versículo 18 también dice: ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Porque hay riquezas que nosotros heredamos. Hay riqueza, hay multitud de bendición. Si el Señor multiplica cada día sus misericordias, ¿por qué no ha de multiplicar sus bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros? Jesucristo vino para que tengamos salvación, pero también para que tengamos vida, también para que tengamos perdón, para que seamos justificados, para que seamos sanos, para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con los demás, con nosotros mismos. Él vino a darnos de su paz, Él vino a derramar su sangre para darnos protección de la muerte. Él vino a proveer, a satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. Entonces, Él vino, Jesucristo vino a hacer muchas cosas, pero muchos no lo entienden porque no tienen temor de Dios, porque no han pedido que el Espíritu Santo manifieste su sabiduría, se manifieste como el Espíritu de sabiduría en sus corazones. Ya es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que manifieste sabiduría sobre usted y sobre mí. Allá donde usted está, levante su mano derecha y diga: Espíritu Santo, por favor, manifiesta tu sabiduría sobre mí. Por favor, abre mi entendimiento, Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame esa convicción. Dime cuál es la esperanza de la eternidad a la que yo voy. Dame esa convicción en el nombre de Jesús. Pídale al Espíritu Santo, dígale: Señor, permíteme entender cuáles son las riquezas de tu gloria, las riquezas de la gracia que están para mí, Señor. Las quiero recibir en el nombre de Jesús de Nazaret. Pídale al Espíritu Santo, porque Él lo quiere hacer, Él lo quiere dar. Dice la palabra también, versículo 19, que el Espíritu Santo abre, el Espíritu de sabiduría abre nuestro entendimiento para entender, dice, la supereminente grandeza del poder, de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y más adelante lo está aclarando, porque ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese poder que le dio a Jesucristo la vida, que lo levantó de la tumba, ese poder opera en usted, ese poder opera en mí. Amén. Entonces Jesucristo no estaba siendo sostenido por una cruz. El Espíritu Santo, el mismo Jesucristo, era quien sostenía la cruz. Porque esa cruz estaba sosteniendo ni más ni menos que al Hijo de Dios. En cualquier momento se sostenía. Era la cruz la que estaba siendo sostenida por el mismo Jesucristo.
Amén. Jesucristo, las aguas no sostenían a Jesucristo cuando Él caminó. Jesucristo estaba sosteniendo las aguas, porque delante de Él la tierra brama, la tierra gime. Cuando Él venga por segunda vez, la tierra se partirá, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de sabiduría manifiesta ese poder sobre usted, manifiesta ese poder sobre mí. Nos dice cuál es ese poder tan grande, ese poder tan tremendo que puede y está disponible operar en usted y en mí. Y es por eso que todo lo podemos hacer en Jesucristo, que nos fortalece. Es por eso que Él nos lleva de bendición en bendición, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque el Espíritu de sabiduría opera de esa forma. Dele la gloria al Señor, dele alabanzas a Él. Ahora tal vez usted dice: yo quiero que el Espíritu de sabiduría se manifieste sobre mí. Dice la palabra: adquiere sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Sabe cómo se pide? Pablo oraba por los efesios diciéndole: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Solo a través de la oración, a través de la fe, recibimos espíritu de sabiduría, esa manifestación. Solo a través de la oración podemos recibir el don de sabiduría. Y si el Señor nos habla que hay sabiduría, si usted lee Proverbios capítulo 8, hay sabiduría sobre cómo se fundó el mundo, porque la sabiduría habita desde la antigüedad, porque es esa manifestación, esa eternidad del Espíritu de Dios. Podemos pedirle, es tiempo de que usted y yo le pidamos al Espíritu de Dios que manifieste sabiduría sobre nosotros, que lo manifieste. Necesitamos don de sabiduría, necesitamos manifestación del Espíritu Santo sobre nosotros en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Necesitamos Espíritu de sabiduría. Levante esa mano derecha al cielo y diga conmigo: Espíritu Santo, por favor, manifiesta tu presencia, manifiesta Espíritu de sabiduría sobre mí. Manifiesta, abre mi entendimiento, Señor soberano. Por favor, Señor, quiero entender cuál es mi eternidad. Quiero entender, Señor, esa grandeza de tu poder. Quiero vivirlo, Señor soberano. No solamente entenderlo, sino vivir, Señor, con base a tu palabra. Poder ser partícipe de ese poder tuyo, Señor precioso. En el nombre de Jesús de Nazaret, diga al Espíritu Santo: regálame este don. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, regálanos ese don de sabiduría. Manifiesta tu espíritu de sabiduría. Yo la quiero las dos. Levante sus manos como recibiendo algo. Dígale: Señor, yo recibo lo que viene del cielo. Sabiduría de lo alto. Esa sabiduría pura. Esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, que es pura, que es honesta, Señor, que es sin mancha. Yo la recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu se manifieste en mi vida, se manifieste en mi corazón, que esa sabiduría se entrone en mi corazón, en mi alma, en mi entendimiento, en mi intelecto, en mi voluntad, en mis emociones, en mis pensamientos. Se entrone la sabiduría que viene de lo alto. Sí, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Hazlo, Señor. Mira cada persona, Señor, que nos escucha, cada persona, Padre, que nos está viendo. Oramos por ellos, para que la bendición tuya esté sobre ellos, para que tú los apasiones, para que día y noche, Señor, estemos orando sin cesar, estemos orando con fe, no cesar, hasta recibir esta sabiduría, hasta abrazarla en nuestra alma, guardarla, atesorarla en nuestro corazón, Señor soberano. Tócale, mi Señor, tócale, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
toda la gloria, toda la alabanza sean dadas solamente a ti, Jesús, a nadie más. Amén, amén, amén. Con tus palabras en mí quiero vivir en tu voluntad. Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti. Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti. Vengas perfecto mi camino, viviré junto a ti. Se trata de ti, se trata de ti, Jesús. Se trata de ti, mi adoración. Se trata de ti, de ti. Se trata de ti. Con tus palabras en mí quiero vivir en tu voluntad. Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti. Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti. Vengas perfecto mi camino, viviré junto a ti. Se trata